El ejército, en los momentos previos al asalto al cuartel Moncada, se encontraba en un proceso de reorganización y perfeccionamiento. Operar clandestinamente en el ambiente de Cuba en 1952 tiene sus peligros. El silencio fue vital. Fidel tenía una aprehensión muy grande porque muchos movimientos armados después del golpe de Estado del 10 de marzo habían sido descubiertos por la falta de discreción. Otro elemento importante es que a raíz del golpe del 10 de marzo hay una temprana oposición a ese cuartelazo. Y ese es otro elemento que conduce a Fulgencio Batista a realizar todo este proceso de reorganización. El tablero de ajedrez político impone pensar cada jugada. Fidel también tenía ciertas prevenciones contra las dinámicas conspirativas que se daban dentro de la universidad, que sí eran muy activas, muy combativas, pero donde muchas veces no se observaban reglas elementales de discreción que toda conspiración lleva. Por eso es que este es un movimiento que, a diferencia de todos los demás que se hicieron en esos años, no fue penetrado. Fidel siempre, desde legado por la propia historia, tuvo en cuenta que la discreción era un arma fundamental para el triunfo de cualquier propósito que comprometiera a otros con esa información. Pero Batista no supo bien aquilatar la capacidad de líder de Fidel Castro, francamente. La misma Habana que se expande en 1950 con edificios altos y casinos es el teatro de operaciones de esta generación del centenario. Investigaciones precedentes ayudan a ubicar casas, oficinas, establecimientos, espacios públicos, escuelas, que se convirtieron en domicilios de acuartelamientos, lugares de entrenamiento, reuniones conspirativas, depósito de armas e impresión de propaganda. El grueso de los combatientes son personas, no digo habaneros porque no todos eran habaneros, sino que vivían en la capital o vivían en Artemisa. El movimiento se organizó en células. Porque así se está preservando de cualquier falla con vistas al lugar donde van a ser los hechos. El testimonio de este moncadista reconstruye la compleja geografía de 1952. Y Fidel nos reúne todo ahí después del golpe del 10 de marzo. Ya Batista había pasado. Ya había vivido la amarga experiencia de Cayo Confites, donde él dice que aprendió todo lo que no se podía hacer. Esto no era un problema ya de que si no era una insurrección. ¿En qué posición estábamos nosotros en la lucha? Pues entonces vamos a empezar una de las primeras células del movimiento. De esas experiencias trae una serie de, ¿cómo decir?, medidas de carácter, pudiéramos decir, organizativo, que le permiten primero seleccionar bien el personal, observar a las personas. También planteó en aquella oportunidad que teníamos que estar conscientes de que mucho íbamos a quedar en la lucha. Nos habló de la discreción que había que mantener, que esto no lo podían saber ni nuestros familiares más allegados. Y de verdad que, por las palabras de Abel, fue una de las cuestiones que más me impresionó a mí y que más me llevó a seguir con firmeza el movimiento revolucionario. Ese movimiento, que sabemos que nunca tuvo un nombre, fue un movimiento que se fue forjando y que tiene una base clandestina. Sí, nos martillaba en la cabeza los planteamientos de Fidel y de Abel de que cuando entrásemos en combate, que nuestra organización llevaría el nombre del día que entrásemos en combate. Los moncadistas fueron muy herméticos, empezando por Fidel, que era muy estricto en cuanto a la compartimentación, la disciplina necesaria, la reserva de vida. En aquel entonces yo ni pensaba remotamente que la persona que me iba a entrevistar era el jefe del movimiento. Eso lo conocí posteriormente. Cualquier estrategia posible en este paisaje requiere discreción absoluta. Cada tirada debe ser en extremo calculada. La estructura organizativa del grupo revolucionario, pocos conocían en detalles el pensamiento
y la forma en que Fidel lo iba a concretar para realizar sus acciones revolucionarias. Fidel nos enseñó que no debíamos saber cómo se llamaba tú, que era de la cédula de Puey, o aquel que era de allá de Marianao. Cuando tú te metes en cosas en organización política, secreta, celular, siempre hay cosas diferentes que cambian la conducta de la gente. ¿Tú lo conocías? Porque lo conocías. Algún nombrete o algo que le decían, pero más nada. Como también nos conocíamos, pero conocíamos nuestras familias. Nos conocíamos todos. Y eso nos permitió trabajar con, iba a decir relativa, pero no relativa, sino con máxima seguridad. Que te saquen las uñas ahí adelante de ti, que tú no puedes hacer nada. O que te revienta la cara a puñetazos. Pero hubo que enfrentar todo eso. Se enfrentó todo eso encima. Se ponían a prueba. Y todo aquel que también daba alguna señal, incluso de que podía provenir de los servicios de inteligencia de la dictadura, rápidamente era aislado y no seguía. Cuando se producen las acciones en Moncada, la familia desconocía de la presencia de Mario en las mesas. E incluso varios de los amigos de Mario, ortodoxos, desconocían el plan de Moncada. Teníamos que inventar. Y yo, sobre todo, en mi caso más, porque yo era muy joven. Fue tal la compartimentación que se estableció dentro del núcleo que iba a asaltar el cuartel Moncada, que nunca se pudieron imaginar que esa acción pudiera lograrse. Y nunca ocurrió un fenómeno de decepción, ni de delación, ni nada más. Una parte de las escopetas con las que entrenaron el tiro en fincas de La Habana eran de Hemingway. En una ocasión, Fidel me visita con Abel Santamaría en mi casa y entonces ellos empiezan a hablar de las dificultades que tenían, porque los planes que ellos tenían era la adquisición de uniformes militares. Nos dimos a la tarea de recaudar pacientemente entre nosotros mismos los fondos que nos alcanzarían sencillamente para adquirir unas cuantas armas, no más de 165 armas del nivel de una escopeta de caza calibre 22, de una escopeta de balas marca U, de alguna vieja pistola y una más vieja aún ametralladora. Me destaqué en la pistolita, porque no es igual que, porque habían grandes, así como tú, Boris Luis Santa Coloma era así como tú, y no le podía dar mover el gatillo. Mira qué fácil es, mira. Y tú eres más grande que yo, tienes más fuerza. Y ahí fui enseñando a la gente a cómo andar con la pistola, a cuidarse. Todavía que yo sepa, no hubo ninguno que se le fue un tiro, ni mató a nadie por una negligencia que yo le haya enseñado. Fui a ver al militar Florentino Fernández León, que así se llamaba. Entonces me dice Florentino, mira, no tan solo los uniformes militares, yo puedo conseguir armas también, porque el cabo Gómez y el sargento Jiménez me pueden ayudar en la adquisición de uniformes y de armas. Y le dije, no, Florentino, por tu madre, tú solo y solo uniformes, no me hables de más, tú solito. Florentino Fernández era el teniente del ejército de la Tierra Negra, enfermero del Hospital Militar de Colombia.
Se le dio la tarea de conseguir uniformes, conseguir las armas que se pudieran conseguir. Los uniformes, según fueron llegando, Tisol y Elpidio Sosa lo fueron guardando en el falso techo de la granjita Siboney. Esta finca tuvo el honor de ser el último lugar donde la generación del centenario, que se preparaba con vista a una acción militar, desarrollara sus prácticas de tiro. Los entrenamientos en vivo se realizaron en distintos pueblos, en el pueblo de Palos, en Nueva Paz, en Madruga y en Artemisa. Es un lugar que geográficamente está rodeado de formaciones pétreas con suficiente altura para que no se escuche fuera de este lugar el sonido de los disparos. Hay unas prácticas que a nosotros jamás se nos olvidarán. Eran prácticas que realizamos en los caballitos que antes iban a los distintos pueblos, y ahí aprovechábamos nosotros en los tiros al blanco y donde mejorábamos nuestra puntería. Era riguroso. Se evaluaba con una escala de 5 a 1 punto. Y cada uno de ellos se le llevaba un récord de cuántas veces daba en el blanco, cuántas veces erraba el blanco, cuánto resistían cuando hacían las prácticas de comando, que las hacían muy cerca de aquí, en las márgenes precisamente de la cañada en que nos encontramos. Los entrenamientos empezaron principalmente en la Universidad de La Habana, en el Salón de la FEU y en la azotea de la Escuela de Ciencias. Recuerdo a Fidel hablando de lo que le había enseñado una novela de Ernest Hemingway, Por quién doblan las campanas. ¿Qué podía hacer una persona con un arma solo en un momento determinado? Es decir, cómo él hacía estas lecturas de una mirada crítica. Creo que todo esto forma parte de todo un pensamiento estratégico de hacia dónde vamos y qué tácticas podemos seguir para alcanzar.